Buenos días. El día de hoy presentaremos el tema Aristóteles, la ciudad, Estado y la Asamblea Democrática. Hoy haremos una visita a la historia de la democracia y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Y quién era Aristóteles? Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico, nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. ¿Y qué es ciudad? Es la asociación que surge de la unión de varias aldeas y la primera que logra la autosuficiencia. Es decir, la ciudad es la primera forma de asociación que se basta a sí misma a nivel productivo y social. Aunque el impulso que hace surgir la ciudad pareciera no ser distinto al que produce la formación de la familia y la aldea, la ciudad demuestra que es diferente a esta y a otras asociaciones, porque va más allá del deseo de subsistir, es decir, la ciudad busca que el hombre viva y se desarrolle plenamente. Con esto, Aristóteles llega a la conclusión que al darse de forma natural las primeras asociaciones de hombres, la formación de la ciudad también se dio de forma natural. Por ello, al tener una tendencia natural a asociarse, Aristóteles dirá que el hombre es un animal político. Animal político es una definición que puede llegar a malinterpretarse. Por eso es importante dejar en claro que cuando Aristóteles se refiere al hombre como un animal político, no quiere decir que los hombres se quieran dedicar a la actividad política. Lo que quiere decir es que el hombre es sociable de forma natural y se congrega en grupos más numerosos que la familia y se esfuerzan por vivir juntos. Pero ustedes dirán que hay animales que tienen capacidad de razonamiento. Es su razón lo que, a diferencia de los animales, le permite al hombre conformar las ciudades. En ese sentido, es un error suponer que la ciudad sirve nada más para la distribución de bienes, productos y servicios entre sus miembros. Ahora veremos qué es un estado ideal aristotélico. Aristóteles señala que así como la finalidad del hombre es ser virtuoso y por lo tanto feliz, la finalidad del Estado también lo es. Podemos llamar feliz y floreciente a la ciudad virtuosa. Es imposible que logre la felicidad quien no realiza buenas acciones. Y nadie, ni un individuo, ni una ciudad puede realizar buenas acciones sin virtud y buen juicio. Vemos este paralelismo entre hombres y Estado, es decir, la moral del hombre tiene la misma esencia y forma que la moral del Estado. Por ejemplo, un hombre que no despilfarra su dinero es un hombre moral. Por lo tanto, un Estado que no despilfarra su dinero es un Estado moral. La ciudad perfecta debe poseer el justo medio de las cosas, ni demasiado poblada ni demasiado poco poblada. Asimismo, el territorio no debe ser ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Debe ser lo suficientemente grande para satisfacer las necesidades de sus poblaciones. Debemos tener en cuenta el paraíso del conocimiento y la filosofía en la antigua Grecia en 1200 años antes de Cristo. Se puede decir que aquí nace la primera democracia de la historia. Pero antes del nacimiento de la democracia, la mayoría de las ciudades del Estado estaba gobernado por aristocracias, que en griego significaba gobierno de los mejores. Esta democracia se llamaba la democracia ateniense, por nación en la ciudad o polis llamada Atenas. Bien dicho eso antes, volvemos a la Grecia antigua, que no solo era un país, sino una serie de ciudades de Estado con autonomía gubernamental. De hecho, nuestra palabra moderna política proviene de polis, del vocablo griego que significaba ciudades-estado. Y todos los ciudadanos, aun así eran pobres, tenían derechos políticos. Aquí elegían a sus gobernantes, y era el pueblo quien mandaba a sus líderes, sobre todo en una reunión que se hacía entre todo el pueblo que se llamaba asamblea. En esta asamblea estaba la verdadera democracia, que viene de demos, de pueblo, y kratos, de poder, que significando el poder del pueblo. La gente podía elegir a sus gobernantes y podían tener su propia opinión. Se podría decir que la gente estaba interesada en la política. No tomaban ninguna decisión sin consultar al pueblo. Esta era una democracia muy justa.
Muy bien, una vez narrada un poco de la historia de la democracia, nos adentramos sobre el pensamiento de Aristóteles. La asamblea, en tanto operador político concreto, es para el pensamiento aristotélico una indeterminación porque se sustrae a lo determinado de la comunidad y del Estado, según se los ha analizado anteriormente. El pensamiento aristotélico, la cuestión importante es que para poder participar de la toma de decisiones y la asamblea era necesario estar presente, ya que nadie asumiría la representación de quien no ejerciera su derecho cívico. Estas cuestiones son justamente las que Aristóteles no pudo tratar conceptualmente de acuerdo al discurrir sistemático de su pensamiento filosófico, porque si bien es cierto que fue capaz de discernir que los distintos regímenes políticos eran diferentes modos estatales de representación de las clases, el problema principal en cuanto a la asamblea democrática radica en que los conflictos, bien lo que conducía a la asamblea a convertirse en un sitio sintomático, era su capacidad de generar legislación, es decir, su producción de actos legislativos, entendiendo por tales unas prácticas subjetivas capaces de instituir nuevas situaciones. ¿Y qué es la asamblea? La asamblea era el operador real de la política democrática, porque con sus decisiones trazaba una fidelidad en acto con el acontecimiento de la democracia ateniense, que había abierto la serie de hechos ligados a la política. Esto es de hecho lo que ocurría en la Helvecia, donde las decisiones soberanas del pueblo instituían leyes o decretos que habilitaban nuevas situaciones, tal como lo muestra Esquilo cuando expresa: dinos a qué decisión se ha llegado, cómo prevalece por mayoría la mano soberana del pueblo. El propio Aristóteles se había encargado de destacar la relación entre la búsqueda de la igualdad y la estosis dentro de la polis, constituyendo la corrupción de los regímenes existentes uno de sus mayores efectos. En la Asamblea, la igualdad democrática y su carácter genérico, infinito y excesivo terminaba imponiéndose sobre las voluntades opuestas en la votación, aunque mejor sería decir que las suplementaba, puesto que ningún sector o clase podía apropiarse de lo que se ubicaba, es mejor decir, nadie podía atribuirse la paternidad de las decisiones tomadas, nadie salvo el de amos mismo. En definitiva, la soberanía de la decisión popular tenía fuerza de ley y solo una nueva resolución de la Asamblea. La política democrática adquiría así un sentido activo y no únicamente estatal o gubernamental, pues siendo una práctica con capacidad para producir acontecimientos radicales nuevos, aparecía ligada a cuatro condiciones que pueden plantearse del siguiente modo. Lo indiscernible, sustraído de las marcas de la diferencia entre clases opuestas, que era un carácter igualitario. Lo genérico, que se sustrae a lo unitario del concepto, siendo entonces una práctica informalizable, infinita y excesiva, es decir, un cuerno singular que no es ni compuesto ni simple. Lo indecidible, sustraído de las normas de evaluación a las leyes estatales conocidas como producción de decisiones sin garantía del Estado y su lugar de encuentro de los intereses. Y por último, lo innombrable, que se sustrae a la posibilidad de nominación. No hay nombre para lo que es común a los poderes indefinidos, ni para lo igual. Estas cuatro condiciones eran las que posibilitaban que la Asamblea ateniense se hallara en una situación singular en el contexto de las instituciones de Atenas clásica. La Asamblea no aseguraba ni más ni menos que la creación desde la nada de un cuerpo administrativo por completo nuevo. El poder y la libertad de acción de la Asamblea son palpables. También lo era la libertad de palabra de los ciudadanos, la isegoría que implicaba la participación igualitaria por lo tanto, la igualdad ante la ley, la isonomía, el poder de la igualdad, la isocracia, ubicada en Mesón, se manifestaba en la capacidad para adoptar decisiones políticas sin precedentes, siendo la Asamblea en tanto sus prácticas políticas indeterminadas y no las definidas reglas de las instituciones estatales, aquello que habilitaba la producción de nuevas políticas.
Y por último, 5 curiosidades que no sabías de Aristóteles. 1. Fue un maestro de Alejandro Magno. 2. Alejandro Magno se lo agradeció ejecutando a su sobrino. Seguro que muchos de ustedes saben que Aristóteles fue discípulo de Platón, pero ¿a qué no saben cómo lo llamaban? Platón lo llamaba lector y la mente de la escuela. 4. Se le considera como el primer historiador de la filosofía. Y 5. Fundó su propia escuela que se llamaba el Liceo. Muchas gracias por su atención.